La primera pregunta es, ¿cuál cree usted que es el enfoque actual de la educación? Mirándolo desde el área de la educación, todavía se ven en las escuelas el método tradicional de educación, de pronto tratando de enfocarse un poco hacia la parte conductivista, pero se ve todavía mucho en todos los colegios de muchas partes del país que se maneja el método tradicionalista, porque todavía los profesores se rigen y están ligados mucho a la educación que nos ha acompañado durante todo este tiempo. ¿Qué implementarías para mejorar este enfoque? Me gustaría implementar estrategias donde se le permita al alumno ser y desarrollar y potencializar las capacidades de cada alumno, enfocándonos un poco hacia las teorías de Gardner que habla de las inteligencias múltiples y donde se le permita al alumno más que conceptos ser él y potenciarle todas sus aptitudes y actitudes, lo que le permita a él estudiar de manera agradable, porque la educación debe ser un fin y el fin debe ser feliz. ¿De dónde proviene la necesidad de cambiar el sistema educativo? Proviene de una necesidad de cifras donde se arrojan una cantidad de estudiantes todavía muy faltos de amor por el estudio, de conceptos, de conocimientos elementales que se necesitan no solo para pasar a una educación superior, sino también para desenvolverse en la vida personal y en la vida profesional durante toda su vida. ¿Puede la educación cambiar realmente al mundo? La educación se puede cambiar siempre y cuando sean profesores con deseos de salir adelante, con deseos de aprender e implementar estrategias nuevas, dejar el miedo al cambio y empezar con implementar y con desarrollar esas estrategias que nos permiten incluir las nuevas tecnologías y todos esos aportes que nos dan los nuevos escritores que apuntan a la educación. ¿Se puede cambiar la educación sin cambiar al profesorado? Primero, para cambiar la educación se debe cambiar la actitud y la formación que lleva cada profesor. Es necesario empezar a fortalecer procesos de formación de los profesores y tratar de incluir todo lo que nos dice la actualidad y toda la parte de la internet y toda la parte de las nuevas tecnologías y las TICs nuevas para poder llevar a cabo cambios en la educación, cambios radicales. Y si el maestro está abierto a esos nuevos conocimientos, a esa nueva formación que puede brindarle el medio, sí se puede cambiar la educación teniendo en cuenta todavía estos profesores. Muchas gracias. Lo primero, cuando se habla sobre una reforma para mejorar la educación en Colombia, pues nos lleva a hacer una profunda reflexión sobre la Ley 30 de 1992, que es la Ley General de Educación, donde se habla sobre todo el sistema y su funcionamiento. Pero específicamente también nos lleva a reflexionar sobre el tipo de educación que necesita un país como Colombia, con todas las dificultades presentes y existentes en el territorio nacional, reconociendo precisamente que se debe aumentar la base presupuestal para el funcionamiento de todo el sistema de educación superior en Colombia, pero además que si se quiere implementar una jornada única en la educación básica y secundaria, debe ir acompañada de un aumento para la infraestructura, para la mejor remuneración de nuestros docentes y además un servicio de alimentación de calidad que permita que los estudiantes tengan todas sus necesidades solventadas. Entonces, cuando hablamos de reforma, tenemos que hablar de lo presupuestal, de cómo garantizamos que haya mayores recursos para tener una inversión que permita elevar el nivel de calidad en nuestras instituciones de educación en Colombia, garantizando el acceso y la permanencia de quienes hoy no tienen la posibilidad de pagar una educación privada. El presupuesto que se destina en educación no solamente es insuficiente, sino que es mínimo y refleja la poca voluntad política que tienen los gobiernos para invertir en una educación de altísima calidad que garantice el acceso de todos los colombianos a este derecho fundamental. Si hacemos una medida comparativa para analizar cómo está la inversión en América Latina, pues nos vamos a dar cuenta que somos de los países que menos invertimos en educación. Mientras Argentina y Brasil invierten cerca del 8% del PIB,
Bolivia cerca del 5%, Colombia no llega sino al 3,1% del PIB para invertir en educación. Y si hablamos además de la inversión que se hace en ciencia y tecnología, es aún más grave y nos da una muestra de qué es lo que quieren los gobiernos en Colombia. En ciencia y en educación para el 2017 se recortó cerca del 41% del presupuesto general. Para el 2018 la inversión pasará de 380.000 millones de pesos a 222.000 millones de pesos, negándole el derecho a los colombianos de tener mayor desarrollo en ciencia y tecnología que ayude a que se resuelvan los problemas que hoy tiene el país. Y eso además refleja la poca voluntad que tienen los gobiernos para que los colombianos se especialicen en investigación que permita que el país avance. Por cerca de cada millón de habitantes en Colombia solo hay 180 investigadores, mientras en países de Europa la media es alrededor de 3.800 investigadores. Eso nos lleva a mostrar cuál es el país que tenemos y que la educación no es una prioridad para los gobiernos nacionales. ¿Por qué la cobertura es ineficiente en Colombia? Pues precisamente porque no hay los recursos suficientes para ampliar las instituciones de educación, no solo superiores, sino aumentar los colegios oficiales. Sin una adecuada financiación, pues no se puede garantizar la apertura de nuevos colegios que permitan el acceso de más colombianos, pero también hay un factor determinante y es que hay zonas muy alejadas donde la permanencia de los estudiantes precisamente en grados 10 y 11 se ve en riesgo por la pobreza que hay en estos sectores. Entonces, cobertura no es lo mismo que calidad y calidad no es lo mismo que cobertura. Y eso es un tema que nos lleva también a debatir sobre las grandes dificultades que tienen los jóvenes para acceder a la educación, pero sobre todo para permanecer y llevar a cabo todo su ciclo completo de formación. El principal problema que hoy tiene la educación en Colombia está relacionado con la financiación, porque no ha habido voluntad política real de los gobiernos nacionales en aumentar el presupuesto destinado para el funcionamiento de todo el sistema general. Y eso ha hecho que hoy haya una grave crisis en las instituciones de educación superior, pero también en las oficiales de básica y secundaria, donde no hay baños adecuados, donde no hay restaurantes estudiantiles que permitan que los estudiantes tengan una permanencia de calidad. La falta de inversión por parte del gobierno en las zonas marginales, en los estratos más desfavorecidos. El camino a seguir sería más inversión en educación, bajar los costos de la educación y más recursos tecnológicos. Uno de los motivos es la corrupción y la desviación de los dineros que van destinados a la educación se pierden con otros intereses particulares. No es suficiente porque no alcanza la cobertura total de la juventud.